El año es 1871, 6 años después del fin de la Guerra Civil, pero la paz es solo una palabra susurrada en los pasillos del poder, a cientos de millas de distancia. En los pantanos de Luisiana, la guerra nunca terminó, simplemente cambió de uniforme. Aquí la noche no trae descanso, sino un velo para viejos odios. Esta noche, más de 100 hombres vestidos con túnicas blancas y capuchas puntiagudas se abren paso a través del fango y la maleza. Sus antorchas cortan la oscuridad como heridas sangrantes, reflejándose en el agua estancada y negra como el petróleo. No se mueven con la disciplina de un ejército, sino con la caótica euforia de una jauría que ha acorralado a su presa. El objetivo de su furia es una pequeña cabaña de madera, un punto insignificante en la inmensidad del pantano, el hogar de un solo hombre, un hombre cuya existencia silenciosa se ha convertido en una ofensa intolerable. El aire es denso, pesado con una humedad que se pega a la piel y hace que cada respiración sea un esfuerzo consciente. El calor opresivo del día se niega a ceder ante la noche, atrapado bajo el dosel de los cipreses cubiertos de musgo español. El zumbido incesante de los mosquitos es una constante tortura auditiva, un telón de fondo para los gritos y las risas borrachas de los hombres del clan. Se sienten dueños del mundo, amos de esta oscuridad primordial. El pantano, sin embargo, no les pertenece. Es un laberinto de senderos sumergidos y raíces traicioneras, un lugar que ahoga el sonido y devora la luz. Cada chasquido de una rama bajo una bota, cada chapoteo en el agua oculta, es absorbido por el silencio antiguo del bayou. Los depredadores creen haber elegido el campo de batalla, sin darse cuenta de que el campo de batalla los ha estado observando desde mucho antes de su llegada. La arrogancia es el combustible que alimenta su marcha. En sus mentes, la ecuación es simple: 100 hombres blancos armados contra un exesclavo solitario. El resultado es una certeza matemática, un acto de restauración del orden natural. Se gritan unos a otros, compartiendo botellas de licor barato y promesas de la violencia que está por venir. Hablan del hombre dentro de la cabaña no como una persona, sino como un problema que debe ser erradicado. La misión no es una lucha, es un ritual, un espectáculo de poder diseñado para aterrorizar a cualquiera que se atreva a soñar con una vida fuera de los límites que ellos han impuesto. No conciben la posibilidad de la resistencia. Para ellos, el hombre en la cabaña ya está muerto. Solo falta el trámite de colgar su cuerpo de un árbol y prender fuego a su hogar como advertencia final. La cabaña se alza en un pequeño claro, una estructura tosca pero sólida, construida con la paciencia y la habilidad de alguien que conoce la madera. Las paredes de troncos de ciprés parecen absorber la luz de las antorchas en lugar de reflejarla. No hay ventanas en el lado que enfrenta a la turba, solo una puerta de roble macizo que permanece obstinadamente cerrada. La construcción parece vulnerable, un refugio frágil contra una marea de odio, pero hay algo en su quietud que resulta desconcertante. No hay súplicas, no hay gritos de terror desde su interior. La cabaña no se encoge ante la amenaza, simplemente espera. Es como una roca en medio de un río embravecido, indiferente a la corriente que choca contra ella. Esta falta de reacción, esta negativa a mostrar miedo, es lo que enfurece aún más a los hombres que la rodean. Es la misma insolencia silenciosa que los trajo hasta aquí. Dentro, el aire es aún más sofocante, impregnado del olor a trementina y humo de leña fría. El silencio es absoluto, un contrapunto perfecto al caos exterior. Silas está de pie en el centro de la única habitación, lejos de la puerta. La luz de las antorchas se filtra a través de las pequeñas grietas entre los troncos, dibujando franjas danzantes de luz y sombra en el suelo de tierra apisonada. No está asustado. El miedo es un lujo que abandonó hace mucho tiempo en un campo de batalla manchado de sangre. Su respiración es lenta y regular, sus movimientos deliberados. Coge su rifle, un Springfield modelo 1863, de su soporte en la pared. El arma es una extensión de su propio cuerpo, familiar y pesada. No la levanta con prisa, sino con la calma de un artesano que se prepara para su trabajo. Escucha los gritos, los insultos, el ruido de su mundo siendo destrozado, y en medio de todo ello, espera el momento preciso. En el perímetro exterior del claro,
Donde la luz de las antorchas lucha por penetrar la densa vegetación, dos hombres se adentran un poco más en la oscuridad para buscar un lugar donde aliviarse. Sus risas se apagan abruptamente. Uno de sus compañeros, a unos 20 metros de distancia, se da la vuelta, molesto por el repentino silencio. Llama sus nombres. No hay respuesta, solo el zumbido de los insectos y el murmullo del agua. Una antorcha que yacía en el suelo, junto a donde estaban, parpadea y se apaga con un siseo, como si una mano invisible la hubiera sumergido en el lodo. El hombre siente un escalofrío recorrerle la espalda, una punzada de un miedo primario que no puede nombrar. Sacude la cabeza, atribuyéndolo al alcohol y a la inquietante naturaleza del pantano. Se da la vuelta y regresa al círculo de luz, decidiendo que sus amigos simplemente se han perdido o le están gastando una broma. El líder del grupo, un veterano confederado conocido como el Gran Dragón, se sube a un tocón para dirigirse a sus hombres. Levanta su antorcha en alto, un faro de supremacía en la noche. «Esta tierra es nuestra», ruge, su voz resonando en el claro, «y ninguna criatura se atreverá a desafiar nuestra voluntad». Justo cuando termina la frase, un sonido seco y atronador desgarra el aire, un ruido completamente distinto al de sus pistolas y escopetas. No es un disparo, es un trueno. La antorcha en la mano del líder explota en una lluvia de chispas y brasas, arrancada de su agarre por una fuerza invisible. La llama se extingue instantáneamente, sumergiéndolo en la oscuridad. Por un instante, un silencio atónito se apodera de la turba. El disparo vino de una distancia imposible, de una dirección que nadie puede determinar. No fue un ataque contra un hombre, fue un ataque contra su autoridad, contra su misma certeza. El Gran Dragón se queda con la mano extendida en el aire, vacía y temblorosa, mirando el palo humeante que antes era su símbolo de poder. La risa se ha desvanecido por completo. Los hombres se miran unos a otros, sus rostros antes confiados ahora marcados por la confusión y una incipiente ansiedad. Bajan la voz, susurrando preguntas para las que nadie tiene respuesta. ¿De dónde vino eso? ¿Quién disparó? Miran hacia la cabaña, pero sigue igual de silenciosa e impasible. Luego, sus miradas se desvían hacia la oscuridad que los rodea, hacia el muro de árboles y niebla que ahora parece menos un telón de fondo y más una cortina que oculta una amenaza desconocida. La cacería se ha detenido. El espectáculo ha terminado. Por primera vez esa noche, los cazadores sienten la incómoda sensación de que quizás, solo quizás, no están solos en la oscuridad, y la presa que creían acorralada podría no ser una presa en absoluto. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo, y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. Mañana, la siguiente no será más ligera. El sol aún no había tocado el horizonte, pero el pantano ya respiraba. Era una exhalación larga y húmeda que se condensaba en una niebla lechosa sobre las aguas estancadas. Dentro de la cabaña, la oscuridad era casi total, una negrura aterciopelada que solo Silas conocía íntimamente. Se levantó de su catre de paja sin hacer ruido. Sus movimientos eran fluidos y deliberados, como el agua que se desliza sobre una roca lisa. No necesitaba luz para navegar por el pequeño espacio que llamaba hogar. Cada objeto tenía su lugar exacto, memorizado por el tacto y el hábito. La quietud de su rutina era su primer escudo contra el mundo, una armadura invisible forjada en la repetición y el silencio. El aire era denso, pesado con la promesa del calor sofocante que vendría, un recordatorio constante de que en esta tierra, incluso respirar, requería un esfuerzo consciente. Su mundo comenzaba y terminaba en estas 4 paredes de ciprés, un universo autosuficiente en medio de un caos latente. Su primera tarea del día era siempre la misma: reavivar las brasas del fuego de la noche anterior. Se arrodilló ante el pequeño hogar de piedra, soplando suavemente sobre los carbones dormidos hasta que un débil resplandor anaranjado respondió. Añadió pequeñas astillas de madera seca, observando cómo las llamas cobraban vida con una paciencia infinita. Este pequeño acto era un ritual, la reafirmación de su control sobre un elemento fundamental para su supervivencia. El fuego
le proporcionaba calor en las noches sorprendentemente frías, cocinaba sus escasas comidas y mantenía a raya a las criaturas de la noche. Mientras la luz parpadeante comenzaba a bailar en las paredes, proyectando sombras alargadas, Silas llenó una pequeña olla de hojalata con agua del barril de lluvia. La puso sobre el fuego para calentar, preparándose para el único lujo que se permitía, una infusión de raíces de achicoria, un sustituto amargo pero reconfortante del café que recordaba de otro tiempo, de otra vida. Con la bebida caliente en sus manos, se sentó en el umbral de su puerta, observando cómo la niebla se arremolinaba sobre el claro. El pantano se despertaba a su alrededor con una sinfonía de sonidos extraños y guturales, el croar de las ranas toro, el chapoteo de algún animal invisible en el agua, el zumbido persistente de los mosquitos formando nubes hambrientas. Para un extraño, estos ruidos serían una fuente de ansiedad, una cacofonía amenazante. Para Silas, eran el lenguaje de su hogar. Conocía cada nota, cada silencio. Podía distinguir el movimiento de una serpiente del de un mapache, el grito de una garza del de un halcón. Su aparente pasividad era, en realidad, un estado de alerta máxima, una escucha constante que procesaba cada bit de información que el entorno le ofrecía. No miraba el pantano, lo leía, y el pantano, a su vez, parecía aceptarlo como parte de su propio ecosistema silencioso y brutal. Terminada su bebida, Silas recogió su equipo. No era mucho: un cuchillo de desollar afilado, un saco de lona y su rifle Springfield, que manejaba con una familiaridad que trascendía la de una simple herramienta. El arma era una reliquia, una contradicción andante a la vida pacífica que intentaba construir. Sin embargo, en el pantano, un rifle era tan necesario como un hacha. Salió de la cabaña y se adentró en la niebla, que lo envolvió al instante, borrando su silueta a los pocos pasos. Se movía sin prisa, sus botas hundiéndose en el lodo con un sonido sordo y absorbente. No seguía un sendero visible para el ojo inexperto. Su camino era una red de señales sutiles, un árbol con una marca peculiar, la curvatura de una raíz de ciprés, la profundidad del agua en un punto determinado. Su conocimiento del terreno era absoluto, una geografía grabada en su memoria muscular a través de años de deambular por este laberinto verde y acuático. Su primera parada fue una serie de trampas para conejos que había colocado en un pequeño montículo de tierra más seca. Las revisó con metódica eficiencia. Las dos primeras estaban vacías, la tercera había sido activada, pero la presa había escapado. No mostró frustración. La caza era un juego de paciencia y porcentajes, y él entendía las reglas. En la cuarta trampa, encontró un conejo joven. Lo despachó con un movimiento rápido y preciso, un acto de necesidad desprovisto de crueldad o placer. Guardó el animal en su saco de lona, la promesa de una comida decente para los próximos 2 días. Reinició la trampa con la misma atención al detalle, asegurándose de que el mecanismo fuera sensible y el cebo estuviera colocado correctamente. Cada acción era un eslabón en la cadena de su autosuficiencia, un pequeño triunfo diario contra el hambre y la precariedad de su existencia aislada. Continuó su recorrido hacia las trampas de agua, colocadas para capturar tortugas o algún pez lo suficientemente incauto. El aire se volvió más pesado, el olor a descomposición vegetal más intenso. Aquí, el suelo desaparecía por completo bajo una capa de agua negra y opaca. Silas se movía sobre una red de raíces sumergidas y troncos caídos. Su equilibrio era impecable. Conocía cada paso traicionero, cada pozo de lodo profundo. Llegó a sus trampas de mimbre y las levantó lentamente del agua. Una estaba vacía, pero la otra contenía una tortuga mordedora de tamaño mediano. La aseguró con una cuerda, dejándola viva por ahora. Su despensa no era un armario, sino el propio pantano. Tomaba solo lo que necesitaba para el día, una regla no escrita que mantenía el delicado equilibrio de su entorno y de su propia conciencia. Su vida era un diálogo constante con la naturaleza, un intercambio basado en el respeto y la necesidad, no en la dominación. De regreso a la cabaña, el sol ya estaba más alto, quemando la niebla y revelando un mundo de verdes vibrantes y marrones oscuros. El calor se intensificó, volviéndose un adversario físico.
El sudor perlaba su frente, pero su ritmo no flaqueaba. Al llegar al claro, no entró directamente a la cabaña. En su lugar, dedicó casi una hora a tareas de mantenimiento. Reforzó una sección del techo con hojas de palma frescas, revisó la solidez de la puerta y afiló su hacha hasta que el filo brilló bajo el sol. Su hogar era su única fortaleza y la mantenía con la disciplina de un soldado cuidando su puesto. Cada tronco, cada clavo, cada junta era un testamento de su habilidad y su previsión. La cabaña no era solo un refugio contra los elementos, era una declaración silenciosa de su independencia, una estructura construida con sus propias manos en un mundo que preferiría que no existiera en absoluto. Solo después de asegurarse de que todo estaba en orden, se permitió un descanso. Se sentó a la sombra de un gran ciprés, limpiando y preparando el conejo con movimientos expertos. No había desperdicio. La carne sería para su estofado, la piel sería curtida y eventualmente vendida o utilizada. Mientras trabajaba, su mirada se perdía a menudo en la línea de árboles, sus oídos siempre atentos. El aislamiento le había enseñado que la seguridad era una ilusión. El silencio del pantano podía ser roto en cualquier momento. Aunque se sentía más seguro aquí que en cualquier otro lugar del mundo, una parte de él, el soldado que intentaba enterrar, nunca bajaba la guardia. Era una tensión sutil, una corriente subterránea bajo la superficie de su calma, la conciencia de que su paz era frágil y condicional, dependiente de que el mundo exterior continuara ignorándolo. Una vez a la semana, esa paz se veía obligada a ser puesta a prueba. Era el día en que sus escasos suministros, sal, harina, municiones, se agotaban y debía hacer el viaje al pueblo más cercano. Odiaba esos días. El viaje en sí era arduo, remando durante horas en su pequeña piragua por canales estrechos y sinuosos hasta llegar al río principal. El sol lo castigaba sin piedad, y el agua abierta lo hacía sentir expuesto, vulnerable. Dejaba atrás la protección del laberinto de cipreses para entrar en un territorio que no controlaba, un mundo gobernado por hombres cuyas reglas él no podía ni quería entender. Cada golpe de remo que lo acercaba a la civilización era un golpe contra su propia tranquilidad, un recordatorio forzado de que no podía esconderse del mundo para siempre, por mucho que lo intentara. El pueblo era un puñado de edificios de madera polvorientos a lo largo de una calle de tierra. Para Silas, era un campo minado de miradas hostiles y silencios cargados. Al atracar su piragua, se movía con una deliberada falta de prisa, manteniendo la cabeza gacha pero los sentidos en alerta máxima. Caminaba por la calle principal, sintiendo el peso de los ojos sobre él. No eran miradas de curiosidad, sino de evaluación y desprecio. Era una presencia anómala, un hombre negro que no pertenecía a nadie, que vivía solo en el pantano como un animal salvaje. Su existencia silenciosa era una afrenta al orden natural de las cosas, una pregunta que nadie quería hacer, pero que todos querían responder con violencia. Cada paso en esa tierra seca y polvorienta era más peligroso que cualquier tramo del pantano más profundo. Su único destino era el almacén general, un edificio oscuro y abarrotado que olía a tabaco, cuero y harina rancia. Entraba sin decir una palabra, esperando pacientemente su turno mientras el dueño, un hombre pálido y de ojos pequeños llamado Henderson, atendía a los clientes blancos primero, incluso a los que llegaban después que él. Silas aceptaba esta humillación en silencio. No era su misión, sino una táctica de supervivencia. Protestar era invitar al desastre. Su objetivo era ser lo más invisible posible, realizar su transacción y desaparecer. Cuando finalmente llegaba su turno, enumeraba sus necesidades en una voz baja y monótona, sin encontrar la mirada de Henderson. Colocaba las pieles que había traído para intercambiar en el mostrador, un tributo silencioso para poder comprar su propia existencia por una semana más. Henderson examinaba las pieles con desdén, ofreciéndole siempre un precio muy por debajo de su valor real. Silas nunca discutía. Tomaba la miseria que le ofrecían y la cambiaba por sal, un saco de harina y una pequeña caja de cartuchos. La transacción era tensa, cargada de un poder no dicho. Henderson disfrutaba de esta pequeña tiranía, la oportunidad de reafirmar su superioridad sobre este hombre extraño y silencioso del pantano.
Para los otros hombres que holgazaneaban en la tienda, era un pequeño teatro de la vida cotidiana, una reafirmación de que el mundo seguía funcionando como debía. Veían a Silas no como un hombre, sino como un problema contenido, una anomalía tolerada solo mientras conociera su lugar. Y su lugar en sus mentes era de rodillas. Aquel día, la tensión se materializó. Mientras Silas recogía sus escasas provisiones, un veterano confederado corpulento, con el rostro enrojecido por el alcohol, se interpuso deliberadamente en su camino hacia la puerta. Silas se detuvo. No retrocedió, pero tampoco intentó pasar. Simplemente se quedó quieto, su rostro una máscara impasible, esperando. El hombre lo miró fijamente, buscando una reacción, miedo, ira, cualquier cosa, pero Silas no le dio nada. «No aprendes, ¿verdad, chico?», gruñó el hombre, su aliento apestando a whisky barato. Algunos de nosotros pensamos que un pantano es un buen lugar para que las cosas desaparezcan, cosas que no pertenecen aquí. La amenaza flotaba en el aire denso de la tienda. Todos los ojos estaban puestos en ellos, esperando el desenlace de este drama predecible. Silas no respondió, no movió un músculo. Su silencio era su única arma en este campo de batalla. Era un silencio profundo, pesado, que parecía absorber el odio del hombre sin reflejar nada a cambio. Esta falta de reacción, esta negativa a participar en el guión esperado, enfureció aún más al veterano. Lo empujó en el pecho, un golpe duro diseñado para provocar. Silas absorbió el impacto, apenas moviéndose 1 centímetro hacia atrás. Su calma era antinatural, desconcertante. Para el hombre y los espectadores, no era la calma de un hombre pacífico, sino la insolencia de alguien que no mostraba el miedo adecuado. El veterano escupió en el suelo junto a las botas de Silas y se apartó, riendo con sus compañeros. «Te estaremos observando», dijo, convirtiendo la amenaza en una promesa. Silas salió de la tienda y se dirigió de vuelta a su piragua, sin mirar atrás. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda, el odio siguiéndolo como una sombra. No aceleró el paso. Mantener su ritmo lento y deliberado era un acto de voluntad, una negativa a mostrarles que lo habían afectado. Pero por dentro, algo se había roto. La frágil paz que había cultivado durante años se había agrietado. Sabía lo que significaba esa mirada, esa promesa. No era la amenaza vacía de un borracho, era la voz de la turba, era el sonido de la maquinaria del odio poniéndose en marcha. La ilusión de que podía simplemente ser olvidado, de que su aislamiento era una protección suficiente, se desvaneció bajo el sol abrasador de la calle del pueblo. El mundo exterior no iba a dejarlo en paz. Venía por él. El viaje de regreso fue diferente. El pantano ya no se sentía como un santuario, sino como un campo de batalla en preparación. Cada sombra parecía más profunda. Cada sonido tenía un filo de advertencia. Silas remaba con la misma cadencia constante, pero sus ojos escaneaban las orillas con una intensidad renovada. Ya no era solo un trampero volviendo a casa, era un soldado reconociendo el terreno. Su mente, entrenada para la estrategia y la anticipación, comenzó a trazar líneas de fuego, a identificar puntos de emboscada, a evaluar las fortalezas y debilidades de su territorio. No era una elección consciente, era un instinto, el despertar de una parte de sí mismo que había mantenido dormida a la fuerza durante 6 largos años. El fantasma del ciprés estaba comenzando a agitarse en su tumba de silencio. Al llegar a su claro, la sensación de seguridad que normalmente lo envolvía había desaparecido. La cabaña, antes un símbolo de su independencia, ahora parecía vulnerable, un objetivo. Desembarcó sus provisiones y las guardó, sus movimientos aún metódicos, pero imbuidos de una nueva urgencia. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero la belleza del atardecer no le traía consuelo. Sabía que la noche traería algo más que oscuridad. La amenaza ya no era una posibilidad abstracta, tenía un rostro, una voz y una promesa. Se quedó de pie fuera de su cabaña, observando cómo las sombras se alargaban y se fusionaban, convirtiendo el pantano en un laberinto de negrura. Finalmente, entró y cerró la pesada puerta de roble, echando la tranca. El sonido del cerrojo encajando en su lugar
resonó en el silencio, un acto final y fútil contra la marea que se acercaba. Se dirigió a la pared donde descansaba su rifle Springfield. Lo descolgó. El peso del arma en sus manos era familiar, una extensión de su propio cuerpo. Pasó un trapo por el cañón, revisó el mecanismo con la precisión de un cirujano. No había ira en sus acciones, ni miedo, solo una resignación fría y profunda. Había venido a este pantano buscando enterrar una guerra, pero la guerra lo había encontrado. Había intentado vivir como Silas, el trampero, pero la noche que se avecinaba exigiría el regreso del sargento Washington, y él sabía, con una certeza que le helaba el alma, que el mundo que había construido con tanto esmero estaba a punto de ser reducido a cenizas. Las semanas que siguieron al encuentro en el pueblo transcurrieron en una calma engañosa, una quietud que se sentía tensa, como el aire antes de una tormenta violenta. Silas reanudó su rutina con una disciplina inquebrantable, pero una nueva capa de vigilancia se había superpuesto a sus acciones. Sus sentidos, ya de por sí agudos, se habían afilado hasta un punto casi doloroso. Cada crujido de una rama en el bosque, cada chapoteo anómalo en el agua, era registrado y analizado con una precisión fría y metódica. Ya no se movía por el pantano simplemente como un trampero que conocía su hogar, sino como un centinela patrullando el perímetro de una fortaleza invisible. La paz que había buscado con tanto ahínco se había revelado como lo que siempre fue, un simple armisticio, y ahora sentía en sus huesos que la tregua estaba a punto de terminar. El silencio ya no era un consuelo, sino un lienzo en blanco sobre el que su mente pintaba las formas de las amenazas que se acercaban. El primer signo tangible llegó una mañana brumosa. Clavada en la pesada puerta de roble de su cabaña, con un cuchillo de caza oxidado, había una nota. El papel era tosco, manchado de grasa, y la escritura era un garabato casi infantil, formado por alguien que sostenía el lápiz como si fuera un arma. Las palabras eran pocas y directas, una mezcla de insultos raciales y una orden inequívoca de abandonar esa tierra antes de la próxima luna llena. Silas arrancó el cuchillo de la madera, examinando el filo con una mirada experta. Era un arma barata, mal cuidada. Retiró la nota y la leyó sin que su expresión cambiara. No la quemó ni la arrugó con rabia. En su lugar, la dobló cuidadosamente y la guardó en un pequeño cofre de madera junto a su catre, un archivo silencioso de las ofensas acumuladas. Luego, pasó casi una hora rellenando el agujero en su puerta con una mezcla de serrín y resina, borrando la herida como si al hacerlo pudiera borrar la amenaza. Días después, mientras revisaba sus trampas en el límite exterior de su territorio habitual, encontró el segundo símbolo. Colgado de la rama baja de un ciprés, justo encima de su sendero, había un lazo de soga. La cuerda era nueva, el nudo del ahorcado atado con una pericia inquietante que contrastaba con la torpeza de la nota. Estaba perfectamente posicionado para ser lo primero que viera al amanecer. Silas se detuvo a varios metros de distancia, observándolo balancearse suavemente con la brisa húmeda. No era solo una amenaza de muerte, era un recordatorio de un poder, de un ritual de violencia que definía el mundo del que había intentado escapar. Con movimientos lentos y deliberados, se acercó, descolgó la soga y la desató nudo por nudo, deshaciendo metódicamente el símbolo de odio hasta que no fue más que un trozo de cuerda inofensiva. La enrolló y se la llevó consigo. No dejaría trofeos de su intimidación en su tierra. La presión se volvió más personal, más directa. Una tarde, mientras remaba de vuelta a su claro en su piragua, vio movimiento en la orilla. Eran 3 hombres, ninguno de los cuales reconoció del pueblo. No llevaban capuchas ni túnicas, pero su propósito era claro. Estaban de pie, observándolo, con escopetas apoyadas casualmente en sus hombros. No le gritaron ni le hicieron gestos. Simplemente lo siguieron con la mirada mientras pasaba, un acto de vigilancia silenciosa y posesiva. Querían que supiera que estaba siendo observado, que los límites de su santuario habían sido violados, que ya no había lugar donde esconderse. Silas no alteró el ritmo de su remo, mantuvo la vista al frente, como si no existieran, negándoles la satisfacción de una reacción. Pero cada músculo de su espalda estaba tenso.
consciente de las tres armas apuntando a su silueta solitaria en el agua oscura. El pantano mismo parecía haber cambiado. Los sonidos familiares de la noche ahora contenían un matiz de artificialidad. A veces escuchaba un silbido agudo que no pertenecía a ningún pájaro que conociera, respondido por otro a lo lejos. Otras noches, una rama se rompía con un chasquido seco en la oscuridad, demasiado fuerte para ser un animal. Eran señales, comunicaciones torpes de hombres que intentaban coordinarse en un entorno que no entendían. Se estaban moviendo en el perímetro, probando sus defensas, cartografiando su pequeño mundo. Silas escuchaba desde el interior de su cabaña oscura, inmóvil en su catre, trazando sus posiciones en un mapa mental. No sentía miedo, sino una creciente irritación, como la de un depredador cuyo territorio de caza está siendo invadido por competidores ruidosos e ineptos. Estaban contaminando su silencio, profanando su soledad. El acoso escaló de la vigilancia a la destrucción sutil. Encontró varias de sus trampas para conejos destrozadas, no por animales, sino por la bota de un hombre. Sus líneas de pesca en las aguas poco profundas habían sido cortadas. Eran actos pequeños, mezquinos, diseñados para desestabilizar su existencia, para recordarle su precariedad. Querían hacerle la vida imposible, obligarlo a marcharse, no por miedo a la violencia directa, sino por el agotamiento de una guerra de desgaste. Cada trampa rota que reparaba, cada línea que volvía a anudar, era un acto de desafío silencioso. No se iría. Este pequeño pedazo de tierra y agua era todo lo que tenía, el único lugar en el mundo donde no se sentía un extraño. Lucharían por él con la misma paciencia y meticulosidad con la que había construido su vida aquí. Cada reparación era un mensaje. Su voluntad era más fuerte que su vandalismo. Finalmente, la amenaza dejó de esconderse en las sombras. Una tarde, mientras cortaba leña en el borde de su claro, 5 hombres emergieron de la línea de árboles. Eran liderados por el mismo veterano corpulento que lo había confrontado en la tienda del pueblo. Lo rodearon en un semicírculo suelto, sus posturas intentando proyectar una confianza que sus ojos nerviosos traicionaban. Estaban en su territorio ahora, y el pantano parecía observarlos con una indiferencia hostil. El líder dio un paso al frente, con una sonrisa de suficiencia en su rostro enrojecido. «Se te acabó el tiempo, chico», dijo, su voz un gruñido bajo. «Te dimos una oportunidad justa para irte. Esta es la última advertencia. Coge tus cosas y desaparece de este condado antes de que el sol se ponga mañana, o te sacaremos nosotros». La amenaza colgaba en el aire pesado y húmedo. Un ultimátum final. Silas no respondió. Dejó el hacha en el tocón junto a él, un movimiento lento y no amenazante. Se enderezó y se quedó quieto, sus manos vacías a los costados. Su silencio era absoluto. Una pared contra la que las palabras del hombre chocaban y se desvanecían. No los miró con desafío ni con miedo. Su mirada era tranquila, evaluadora, moviéndose de un hombre a otro, registrando sus armas, su nerviosismo, la forma en que evitaban sus ojos. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, recopilar información, analizar al enemigo. Su calma era una anomalía, un vacío que los hombres no sabían cómo interpretar. Esperaban súplicas, ira o terror. En cambio, recibieron una quietud que era más desconcertante que cualquier respuesta verbal. Era la calma de un hombre que no se consideraba una víctima en esta ecuación. La falta de reacción de Silas enfureció al líder. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de frustración. «¿Crees que esto es un juego?», espetó dando otro paso amenazante. «Te estamos hablando. Muestra algo de respeto». Uno de los hombres más jóvenes, a la derecha, levantó su escopeta ligeramente, un gesto nervioso que delataba su miedo. Silas notó el movimiento. Su mirada se posó en el joven por una fracción de segundo antes de volver al líder. Su impasibilidad era su arma más poderosa. Les negaba el control emocional de la situación. Al no reaccionar como una presa, los obligaba a cuestionar su papel como depredadores. El silencio se alargó, volviéndose incómodo, pesado. El zumbido de los insectos y el lejano croar de una rana eran los únicos sonidos que llenaban el tenso vacío. El veterano, incapaz de provocar la respuesta que deseaba,
recurrió a un último gesto de dominación. Escupió en el suelo, a centímetros de las botas de Silas. «Mañana», repitió, su voz ahora un siseo bajo y venenoso, «no habrá otra advertencia». Se dio la vuelta bruscamente y se adentró en los árboles, seguido por sus hombres, quienes lanzaron miradas inciertas hacia atrás, como si no estuvieran del todo seguros de lo que acababa de ocurrir. Se fueron dejando a Silas solo en el claro, el eco de su amenaza flotando en el aire. No se movió hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció por completo, absorbido por el silencio del pantano. La confrontación había terminado, pero él sabía que solo era el preludio. La violencia ya no era una posibilidad abstracta, tenía una fecha límite. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, Silas exhaló lentamente, una liberación controlada de la tensión que había mantenido contenida en su cuerpo. Se agachó y recogió su hacha. Su rostro seguía siendo una máscara de calma, pero algo en sus ojos había cambiado. La resignación cansada había sido reemplazada por una dureza fría, como el acero templado. Miró hacia el lugar por donde los hombres habían desaparecido, y luego su mirada recorrió el perímetro de su claro, los árboles altos, las aguas oscuras. No estaba viendo su hogar, estaba viendo un campo de batalla. Estaba evaluando las líneas de visión, los puntos ciegos, las posiciones defensivas. El hombre que solo quería ser dejado en paz, el trampero que había buscado el olvido en el corazón del pantano, se estaba retirando a un rincón profundo de su mente. Esa noche no se sentó en el umbral de su puerta como de costumbre. En cambio, después de trancar la puerta, se dedicó a una tarea que no había realizado en 6 años. Descolgó su rifle Springfield modelo 1863 de la pared. A la luz parpadeante de una sola vela, lo desmontó pieza por pieza sobre una vieja manta en el suelo. Sus manos se movían con una memoria muscular infalible, una eficiencia que era a la vez hermosa y terrible. Limpió cada componente con un aceite especial que había guardado, eliminando cualquier rastro de polvo o humedad. Cada tornillo apretado, cada mecanismo revisado, era un paso que lo alejaba del hombre que había intentado ser y lo acercaba al hombre que una vez fue. No había prisa en sus movimientos, solo una precisión metódica y fatalista. Estaba afilando sus garras. Mientras trabajaba, los recuerdos que había mantenido a raya durante tanto tiempo comenzaron a filtrarse por las grietas de su disciplina. Imágenes de rostros jóvenes en uniformes azules, el olor a pólvora y sangre, el sonido de los gritos en Fort Pillow. Había luchado por una idea de libertad, una promesa de paz. Había creído que al sobrevivir a la guerra, había ganado el derecho a una existencia tranquila. Pero ahora entendía, con una claridad desoladora, que la guerra nunca había terminado para hombres como él. Simplemente había cambiado de campo de batalla, de uniforme, de nombre. El odio que lo había perseguido a través de los campos de Tennessee lo había encontrado en el corazón de este pantano de Luisiana. Y esta vez no había un ejército a su espalda. Estaba solo. Finalmente, con el rifle perfectamente limpio y reensamblado, lo apoyó contra la pared junto a su catre. Luego, sacó una pequeña caja de municiones de debajo de una tabla suelta del suelo. Abrió la caja y contó los cartuchos. Eran suficientes. Se sentó en el borde de su catre, el rifle a su alcance, y escuchó los sonidos de la noche. Pero ya no los escuchaba como un naturalista, los escuchaba como un francotirador. Identificaba las zonas de silencio, los corredores de sonido, los lugares donde un hombre podría moverse sin ser detectado. El sargento Silas Washington, el fantasma del ciprés, había sido despertado de su largo sueño, no por elección, sino por necesidad, y mientras la luna se elevaba sobre los árboles, sabía con una certeza absoluta que la mañana no traería la paz, traería fuego y traería hombres, y él estaría esperando. La quietud que siguió al disparo fue más aterradora que cualquier grito. El gran dragón permaneció con la mano extendida, vacía, mientras los restos humeantes de su antorcha caían al lodo. El chasquido del rifle, un sonido profundo y autoritario, no se parecía en nada a las escopetas de caza o a los revólveres que portaban. Era el sonido de un arma militar, un eco de campos de batalla lejanos. Los hombres, cuyas bravatas habían llenado el aire momentos antes,
ahora se encogían, buscando el origen del disparo en la oscuridad impenetrable que los rodeaba. La cabaña seguía en silencio, una tumba de madera que se negaba a revelar sus secretos. La euforia de la jauría se había evaporado, reemplazada por una ansiedad fría y reptante. El pantano, que habían creído conquistar, ahora parecía observarlos, susurrando amenazas en un idioma que no entendían. La cacería se había convertido en un enigma, y ellos eran las piezas desorientadas en un tablero que no controlaban. Dentro de la cabaña, Silas no se movió del lugar desde donde había disparado, una estrecha rendija entre dos troncos que le ofrecía una vista perfecta del tocón del líder. El humo de la pólvora llenaba el aire confinado, un olor que su cuerpo recordaba con una familiaridad no deseada. Su respiración era lenta, controlada, el latido de su corazón un tambor firme y constante. No sentía la adrenalina del combate, sino la concentración fría de un artesano. Su ojo, todavía pegado a la mirilla, no veía a una turba de hombres, sino un conjunto de objetivos, distancias y variables. Calculó la caída de la bala, la ligera brisa que se arremolinaba en el claro, la forma en que la luz de las antorchas restantes creaba sombras engañosas. No estaba defendiendo su hogar, estaba controlando un campo de tiro. En la penumbra, su mano rozó un pequeño trozo de metal cosido en el interior de su chaqueta, una medalla que nadie había visto nunca, un recordatorio de un juramento hecho en sangre y fuego. Afuera, la confusión se convirtió en una ira desorganizada. El gran dragón, recuperándose de la conmoción, rugió órdenes. Dejó de ser un juego, rodeen la cabaña, nadie entra ni sale. Su autoridad, aunque sacudida, era suficiente para movilizar de nuevo a los hombres. Formaron un círculo más estrecho alrededor del claro, sus armas ahora apuntando hacia la estructura silenciosa. Se sentían estúpidos y furiosos, engañados por la aparente pasividad de su presa. Su plan original de un linchamiento ritual se había desmoronado. Ahora, la misión era de exterminio. Unos cuantos empezaron a disparar a la cabaña, las balas de plomo blando incrustándose en la gruesa madera de ciprés con sonidos sordos e ineficaces. Era un acto de frustración más que una táctica, un ruido inútil contra un silencio que los estaba volviendo locos. Creían que el poder de su número era una verdad matemática que finalmente se impondría. Mientras el grueso de la turba se concentraba en el asalto frontal, Silas ya no estaba en la misma posición. Se movió en la oscuridad total de su cabaña con la fluidez de un fantasma, sin hacer un solo ruido. Había pasado años preparando ese espacio, no solo como un hogar, sino como una posición defensiva. El suelo de tierra apisonada ocultaba una serie de túneles poco profundos, apenas trincheras cubiertas, que le permitían desplazarse de una pared a otra sin ser visto desde el exterior. Emergió en el lado opuesto de la cabaña, levantando una pequeña tabla camuflada que revelaba otra aspillera. Desde allí, su atención no estaba en la turba principal, sino en el perímetro, en la oscuridad más profunda del pantano. Sabía que un enemigo inteligente no pone todas sus fuerzas en un solo punto. Estaba buscando a los flanqueadores, a los que intentaban ser más listos, y en la guerra, los listos siempre eran los más peligrosos. El gran dragón, un hombre que había sobrevivido a la batalla de Shiloh, no era un completo idiota. Mientras la mayoría de sus hombres malgastaba munición contra las paredes de la cabaña, hizo un gesto a un pequeño grupo de sus veteranos más confiables. Mientras lo mantenemos ocupado, siseó, ustedes tres, den la vuelta por el agua. Encuentren una entrada por detrás. Quemen esa maldita caja desde adentro. Los tres hombres asintieron, sus rostros sombríos a la luz de las antorchas. Se deslizaron hacia el borde del claro, desapareciendo en la cortina de musgo español y la niebla que se aferraba al agua. Se movían con un exceso de confianza, creyendo que su astucia los pondría por encima del resto. No se dieron cuenta de que no estaban flanqueando a un trampero asustado, sino que estaban caminando directamente hacia el sector que el sargento Washington había estado observando durante los últimos 5 minutos. Silas los vio entrar en el agua, sus siluetas apenas perceptibles contra el reflejo de las antorchas lejanas. No levantó su rifle. Matarlos sería un error táctico,
Un disparo revelaría su nueva posición y alertaría al resto. El silencio era su mayor aliado. En su lugar, esperó a que se adentraran lo suficiente, a que el agua les llegara a la cintura y sus movimientos se volvieran lentos y torpes. Entonces, con un movimiento rápido, tiró de una cuerda de vid que había tendido previamente bajo la superficie del agua. La cuerda estaba conectada a una serie de latas viejas llenas de piedras, colgadas en los árboles a unos 50 metros a la izquierda de la posición de los hombres. El repentino estrépito metálico que resonó en la noche silenciosa sonó como un regimiento entero moviéndose a través de la maleza. Los tres hombres se congelaron. El pánico se apoderó de sus rostros. La reacción fue inmediata y caótica. La turba principal, al oír el ruido en su flanco, giró y abrió fuego ciegamente en esa dirección. «¡Nos están rodeando!», gritó alguien, y la paranoia se extendió como un virus. Balas de escopeta rasgaron la noche, destrozando hojas y ramas, silbando peligrosamente cerca de donde estaban los tres hombres en el agua. Aterrorizados, se agacharon, sumergiéndose hasta el cuello en el agua fétida, atrapados entre el fuego amigo y la amenaza invisible que había provocado el ruido. Silas observó la desintegración de la disciplina enemiga con una calma glacial. Había convertido su mayor fortaleza, su número, en su mayor debilidad. Ahora no solo luchaban contra él, luchaban contra las sombras, contra los ecos y, lo más peligroso de todo, entre ellos mismos. El gran dragón gritó para que cesaran el fuego, su voz ronca de furia y una creciente desesperación. El tiroteo se apagó lentamente, dejando un silencio tenso y humeante. Los tres hombres en el agua, temblando de frío y miedo, se retiraron sigilosamente hacia el claro, su misión de flanqueo abandonada. Cuando emergieron del agua cubiertos de lodo y algas, sus rostros pálidos contaron una historia de terror que no necesitaba palabras. No habían visto a nadie, pero habían sentido una presencia, una inteligencia maligna que jugaba con ellos. «Es el pantano», susurró uno, sus dientes castañeteando. «El pantano mismo está contra nosotros». La superstición, una corriente subterránea siempre presente en esas tierras, comenzaba a erosionar los cimientos de su odio. El enemigo ya no era un hombre de carne y hueso, sino un espíritu vengativo del Bayou. Esta idea comenzó a arraigarse. Algunos de los hombres más jóvenes, que habían venido esperando un espectáculo de poder y violencia fácil, ahora miraban la cabaña con un temor reverencial. Recordaban las viejas historias, las leyendas de esclavos fugitivos que se habían hecho uno con el pantano, convirtiéndose en algo más que humano. El sheriff local, un hombre corpulento y sudoroso que hasta ahora se había mantenido en la retaguardia, se acercó al gran dragón. «Esto no está bien, John», dijo en voz baja, su formalidad habitual desaparecida. «He oído hablar de él. La gente lo llama el fantasma. Dicen que no deja rastro, que habla con los caimanes. Tal vez deberíamos simplemente quemar la cabaña desde aquí y marcharnos». La sugerencia de una retirada, impensable una hora antes, ahora sonaba razonable. El cerco físico se mantenía, pero el cerco psicológico se estaba invirtiendo. El gran dragón lo miró con desprecio, pero una sombra de duda cruzó sus propios ojos. La palabra fantasma le trajo un recuerdo no deseado, un recuerdo de la guerra, de un sector del frente en Vicksburg que se había vuelto un infierno. Oficiales confederados caían muertos día tras día, abatidos por un francotirador de la Unión que nadie podía ver ni encontrar. Los disparos venían de distancias imposibles, desde lo alto de los cipreses, a través de la niebla. Sus hombres lo habían llamado el fantasma del ciprés, una leyenda aterradora que desmoralizó a su regimiento. Sacudió la cabeza, desechando la idea como una coincidencia absurda. Era imposible. Aquel fantasma era un soldado blanco, seguramente. No podía ser este ser, pero la duda, una vez plantada, echó raíces en su mente. La precisión del primer disparo, la disciplina táctica, todo era inquietantemente familiar. Decidido a reafirmar su control, el gran dragón tomó una decisión drástica. «Dejen de disparar como idiotas», rugió. «Si no podemos llegar a él, lo haremos salir». Ordenó a sus hombres que recogieran madera seca y ramas. El plan era simple y brutal.
Apilarían una pira contra la pared frontal de la cabaña y la prenderían fuego. Lo ahumarían como a una rata en su nido. Este regreso a la violencia primitiva pareció calmar los nervios de algunos hombres, dándoles un propósito tangible en medio de la confusión. Comenzaron a moverse, arrancando ramas y arrastrando troncos caídos, sus movimientos ahora más cautelosos, sus ojos escudriñando constantemente la oscuridad más allá de la luz de las antorchas. El cerco se estaba preparando para su fase final, una que no dejaba lugar a la sutileza ni a la escapatoria. Desde su puesto de observación, Silas vio cómo comenzaban a construir la pira. Su rostro permaneció impasible, pero por dentro, una línea había sido cruzada. Había intentado disuadirlos, desorientarlos, desmantelar su voluntad sin causar un daño irreparable. Había adherido a su código, pero ahora venían a destruir su hogar, el único santuario que había conocido. El fuego era definitivo. Significaba la aniquilación de todo lo que había construido. La elección que había estado evitando durante 6 años se presentaba ahora con una claridad ineludible. Podía aferrarse a la paz que había buscado y morir en las llamas, o podía desatar al hombre que había enterrado y sobrevivir. El olor a trementina de la madera de pino que apilaban llegó hasta él, un aroma que le recordaba no a un hogar cálido, sino a las antorchas de Fort Pillow. El cambio en él fue sutil, casi imperceptible. Su postura se relajó, pero sus músculos se tensaron bajo la superficie. La concentración del artesano fue reemplazada por la quietud letal del depredador. Sus ojos, que habían estado calculando y observando, ahora medían y apuntaban. El objetivo ya no era una antorcha o una lata vacía. El objetivo ahora eran los hombres que amenazaban con borrarlo de la existencia. Su código moral, forjado en el trauma y el anhelo de paz, se encontró con la realidad innegable de la supervivencia. Se resquebrajó, no con un estruendo, sino con un silencio resignado. Levantó su Springfield. El peso del arma ahora no era una carga, sino una extensión de su voluntad. Apoyó la culata en su hombro, una posición que su cuerpo conocía tan bien como respirar. El sargento Washington había recibido una orden directa de su propia supervivencia. Afuera, la pira crecía. Los hombres trabajaban con una prisa febril, amontonando la leña contra la pared de la cabaña. El gran dragón supervisaba, su confianza regresando con cada rama añadida a la pila. Estaban a minutos de la victoria. La tensión en el claro era palpable, una mezcla de miedo, odio y anticipación. En la oscuridad, un hombre tropezó y dejó caer su antorcha, que rodó hasta casi apagarse. Se agachó para recogerla, y en ese breve instante, su silueta quedó perfectamente recortada contra la luz de las otras llamas. Fue un error que duró menos de un segundo. Un segundo fue todo lo que necesitó el fantasma del ciprés. El estruendo del rifle Springfield volvió a desgarrar la noche. Esta vez no como una advertencia, sino como una sentencia. El hombre de la antorcha se desplomó sin un grito, una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Cayó de cara al lodo, la antorcha extinguiéndose bajo él con un siseo. Un silencio atónito cayó sobre el claro por segunda vez, pero este era diferente. Estaba impregnado del olor metálico del miedo y la certeza de la muerte. Nadie podía dudar de la intención de ese disparo. La bala había impactado con una precisión quirúrgica. El juego había terminado. La guerra había comenzado. Los hombres se quedaron congelados, dándose cuenta de que la cabaña no era una madriguera para ser quemada. Era un nido de francotirador, y ellos estaban atrapados en el claro, completamente expuestos, bajo la mirada de un tirador que no fallaba. La posibilidad de fuga no había disminuido, había desaparecido por completo. El gran dragón miró el cuerpo de su hombre caído y luego la cabaña oscura. El recuerdo de Vicksburg regresó con la fuerza de un golpe físico, la precisión imposible, la calma aterradora, la capacidad de convertir un campo de batalla en un coto de caza personal. Ya no había duda. De alguna manera inconcebible. Se enfrentaban al mismo tipo de demonio que había atormentado a sus pesadillas durante años. ¡A cubierto!, gritó, su voz quebrada por una emoción que no había sentido desde el final de la guerra. El miedo puro a un enemigo superior. Pero no había donde cubrirse. Estaban en un claro,
un matadero al aire libre. Su arrogancia los había llevado a una trampa perfecta, y el hombre al que habían venido a colgar ahora sostenía el lazo. La inversión de poder era total y absoluta. La presa se había convertido en el cazador, y la noche apenas comenzaba. El pánico es un animal ciego. Al estruendo del segundo disparo, la turba dejó de ser una fuerza de odio organizada para convertirse en una colección de individuos aterrorizados. Los hombres se lanzaron al suelo, buscando una cobertura que no existía en el claro expuesto. El gran dragón gritaba órdenes, pero su voz, antes un trueno de autoridad, ahora era el graznido agudo de la desesperación. Intentaba imponer una disciplina militar a una jauría que solo entendía el lenguaje de la dominación y el miedo, y ahora, por primera vez, eran ellos quienes sentían el terror paralizante. La oscuridad más allá de sus antorchas parpadeantes ya no era un simple vacío. Era un territorio de caza activo, y la presa que habían venido a torturar sostenía el rifle. Cada sombra de ciprés, cada cortina de musgo español, se había convertido en un posible nido de francotirador, transformando su cerco en una jaula autoimpuesta. Dentro de la cabaña, Silas ya se había movido. El eco del disparo aún no se había desvanecido cuando él ya se deslizaba por uno de sus túneles poco profundos hacia una nueva posición en la pared trasera. No había ni un ápice de triunfo en su ser, solo la fría y metódica eficiencia de un trabajo que odiaba, pero que su cuerpo recordaba a la perfección. La línea moral que había defendido con tanto celo durante 6 años se había cruzado, no por elección, sino por la lógica ineludible de la supervivencia. Ahora operaba bajo un conjunto de reglas diferente, las reglas del campo de batalla. Su objetivo ya no era disuadir, era desmantelar la amenaza pieza por pieza, hombre por hombre, hasta que la estructura de odio que lo rodeaba colapsara bajo su propio peso. Su hogar se había convertido en una fortaleza, y él, en su único y silencioso guardián. La respuesta de la turba fue predeciblemente caótica. Varios hombres, consumidos por una rabia impotente, comenzaron a disparar salvajemente hacia la cabaña. Las balas perforaban el aire con silbidos inútiles, incrustándose en la gruesa madera de ciprés, sin causar ningún daño real al hombre que se encontraba dentro. Era un gasto de munición sin sentido, una descarga de miedo más que una táctica. El gran dragón observaba esta indisciplina con una creciente furia, dándose cuenta de que cada disparo malgastado no solo era ineficaz, sino que también revelaba las posiciones de sus hombres a la amenaza invisible que los acechaba. Estaban iluminando sus propias siluetas, convirtiéndose en blancos perfectos contra el telón de fondo de la noche. Estaban luchando contra un edificio, mientras el verdadero enemigo, un estratega paciente, los observaba desde las sombras, aprendiendo sus patrones y esperando su próximo error. Tratando de recuperar algo de iniciativa, el gran dragón seleccionó a un pequeño grupo de 4 hombres, los veteranos más experimentados que le quedaban. Les ordenó que se deslizaran por el flanco derecho, utilizando la densa vegetación como cobertura para intentar llegar a la parte trasera de la cabaña. Era un movimiento táctico clásico, un intento de dividir la atención del defensor. Los hombres se movieron con una cautela forzada, sus cuerpos tensos, sus ojos escudriñando la oscuridad con una paranoia que no habían sentido en años. Se sentían como soldados de nuevo, pero esta vez no estaban invadiendo territorio enemigo, estaban siendo invadidos en lo que consideraban suyo, y la inversión de roles era una carga psicológica que pesaba más que sus propias escopetas. Cada crujido de una rama bajo sus botas sonaba como una traición. Silas, desde su nueva aspillera, los observó desaparecer en la penumbra. Anticipaba este movimiento. Era el único movimiento lógico que le quedaba a un líder acorralado. No levantó su rifle. Un disparo contra el grupo de flanqueo solo serviría para alertar al resto de su posición y de su conocimiento de la maniobra. En su lugar, recurrió a un arma más sutil, el propio pantano. Tiró suavemente de una delgada liana que había preparado horas antes. A 30 metros de la ruta de los hombres, un pesado tronco podrido, cuidadosamente equilibrado sobre una rama, se desprendió y cayó con un chapoteo estruendoso en el agua estancada. El sonido, amplificado por la quietud de la noche,
fue profundo y gutural, como el de una criatura enorme emergiendo de las profundidades. No fue un ataque, fue una pregunta plantada directamente en sus mentes aterrorizadas. ¿Qué más se esconde aquí con nosotros? Los 4 hombres se congelaron, con el corazón martilleando contra sus costillas. El sonido no había venido de la cabaña, sino de la oscuridad a su lado. Se miraron unos a otros, sus rostros pálidos a la luz filtrada de las antorchas lejanas. «¿Qué demonios fue eso?», susurró uno. Nadie respondió. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio expectante, un silencio que parecía contener una respiración. El pantano, que siempre habían visto como un simple obstáculo, ahora se sentía vivo y malévolo. El líder del pequeño grupo, un hombre llamado Cletus, hizo un gesto para que continuaran, pero su confianza se había hecho añicos. Comenzaron a moverse de nuevo, pero ahora cada sombra parecía un depredador agazapado, cada murmullo del viento una amenaza susurrada. Estaban luchando en 2 frentes, contra el hombre de la cabaña y contra su propia imaginación desbocada. Su avance se volvió torpe y ruidoso. En su prisa por alejarse del lugar del chapoteo, el último hombre de la fila no vio la raíz de ciprés sumergida que Silas había afilado horas antes. Tropezó, su pie se enganchó y cayó hacia adelante con un grito ahogado. No fue la caída lo que lo condenó, sino lo que vino después. Su escopeta, que llevaba sin el seguro puesto, se disparó accidentalmente al golpear el suelo. La detonación, a quemarropa en la oscuridad, fue ensordecedora. El hombre gritó de nuevo, esta vez de dolor, mientras la perdigonada le destrozaba la pierna. Sus compañeros se giraron, aterrorizados, sin saber si había sido atacado o si había cometido un error estúpido. En la confusión, solo vieron a su camarada retorciéndose en el fango, su sangre oscureciendo el agua a su alrededor. La detonación inesperada envió una nueva ola de pánico a través de la turba principal. «¡Nos atacan por el flanco!», gritó alguien, y la paranoia se convirtió en certeza. Sin una orden clara, varios hombres giraron y abrieron fuego ciegamente en la dirección del disparo, directamente hacia donde se encontraban sus propios compañeros. Los 3 veteranos restantes se arrojaron al lodo, gritando desesperadamente para que cesaran el fuego, mientras las balas de sus aliados silbaban sobre sus cabezas. Estaban atrapados en una pesadilla de fuego, amigo, inmovilizados por el miedo y la incompetencia de su propia gente. Silas observó la escena desde la seguridad de su cabaña, un espectador silencioso de la autodestrucción del enemigo. No había necesitado disparar una sola bala, simplemente había proporcionado el estímulo, y la frágil estructura de la turba había comenzado a devorarse a sí misma. El gran dragón rugió, su voz finalmente cortando el caos. «¡Alto el fuego! ¡Idiotas! ¡Alto el fuego!». El tiroteo se extinguió, dejando un silencio humeante y tenso. Los 3 hombres ilesos se arrastraron de vuelta al claro, arrastrando a su compañero herido, cuya pierna era una masa sangrienta. La misión de flanqueo había sido un desastre catastrófico. No solo habían fracasado, sino que habían sufrido una baja autoinfligida y habían expuesto la total falta de disciplina de la turba. La confianza en el liderazgo del gran dragón se evaporó. Los hombres ahora se miraban unos a otros con sospecha y resentimiento. La euforia de la cacería se había agriado hasta convertirse en el sabor amargo de la incompetencia y la muerte. El enemigo invisible no solo los estaba matando, los estaba volviendo estúpidos. En medio de la creciente disidencia, un hombre en el borde del grupo, paralizado por el miedo, decidió que ya había tenido suficiente. Se dio la vuelta en silencio y comenzó a retroceder hacia la oscuridad del pantano, con la intención de desertar y huir. No llegó lejos. Sus pies se enredaron en algo que no pudo ver en el suelo. Una soga de vid, anclada a un joven árbol doblado por la tensión, se apretó alrededor de su tobillo. El árbol, liberado por un mecanismo de disparo simple, se enderezó con una fuerza increíble, arrancando al hombre del suelo y dejándolo colgado boca abajo a 3 metros de altura, balanceándose en silencio. No tuvo tiempo de gritar. El repentino flujo de sangre a su cabeza y el shock lo dejaron sin aliento. Simplemente desapareció del perímetro, tragado por la oscuridad vertical.
Pasaron varios minutos antes de que alguien notara su ausencia. Su vecino más cercano se giró para decirle algo y se encontró hablando al aire vacío. «¿Dónde está Jeb?», preguntó, su voz temblorosa. La pregunta se extendió por las filas. Nadie lo había visto irse. Nadie había oído nada. Era como si el pantano simplemente lo hubiera borrado de la existencia. Un hombre levantó su antorcha, y el círculo de luz temblorosa reveló la figura de Jeb, colgando inmóvil como una extraña y macabra fruta del árbol. Un gemido colectivo de terror recorrió a la turba. Esto no era obra de un rifle, esto era algo más, algo primitivo y astuto. Era la obra de un cazador que conocía cada centímetro de este terreno. Un hombre que había convertido el propio bosque en un arma. La idea de que estaban luchando contra un simple exesclavo se volvió ridícula. Estaban atrapados en la trampa de un demonio del bosque. El sheriff, que había permanecido en silencio hasta ahora, se acercó al gran dragón, su rostro pálido y sudoroso. «Se acabó, John», dijo, su voz apenas un susurro. «Esto no es una ejecución, es un suicidio. Mis hombres y yo nos vamos». El gran dragón lo agarró por el cuello de la camisa, su rostro contorsionado por la rabia y la humillación. «Nadie se va, nadie es un cobarde». Pero sus palabras sonaban vacías. Miró a los rostros de sus seguidores y no vio lealtad, solo un miedo abyecto. Su control sobre ellos se había roto. La autoridad que había construido sobre la base del miedo compartido hacia un enemigo inferior se desmoronó cuando se enfrentaron a un miedo superior. El miedo a lo desconocido y a una muerte invisible. Estaba perdiendo a su ejército, no por las balas, sino por el terror psicológico. Desesperado, el gran dragón tomó la única decisión que le quedaba a un hombre cuya autoridad se basaba en la agresión frontal. «A la mierda la astucia. Quemen la cabaña ahora. Todos a la vez», señaló la pila de leña que habían comenzado a construir antes. «Traigan las antorchas. Si vamos a morir, lo arrastraremos al infierno con nosotros». Era un acto de pura desesperación, una admisión de que habían perdido el control táctico de la situación. Ya no se trataba de una victoria, sino de una aniquilación mutua. Algunos de los hombres más fanáticos, impulsados por el odio y el miedo, respondieron al llamado, agarrando sus antorchas y comenzando a avanzar torpemente hacia la cabaña. Un último asalto suicida contra el corazón de la oscuridad. Silas los observó acercarse, una masa desorganizada de luces parpadeantes y gritos roncos. Había anticipado esto también. El último recurso de una turba acorralada es siempre el fuego. Pero el claro frente a su cabaña no era un terreno llano y seguro. Durante semanas había cavado una serie de pozos poco profundos, cubriéndolos con una delgada capa de ramas y barro seco que parecía indistinguible del resto del suelo. No eran trampas mortales, sino obstáculos diseñados para romper el impulso de cualquier carga. Estaba esperando, con el rifle apoyado en el alféizar de la ventana, no como un hombre asustado defendiendo su hogar, sino como un general observando al enemigo avanzar directamente hacia el terreno que él había elegido y preparado meticulosamente para la batalla final. El primer hombre que corría tropezó y cayó en uno de los pozos ocultos, su antorcha volando por el aire y apagándose en el lodo. Su caída provocó una reacción en cadena. Los hombres que venían detrás de él tropezaron, chocaron entre sí, su carga desintegrándose en un caos de cuerpos caídos y maldiciones. La formación se rompió por completo a 20 metros de la cabaña, convirtiendo el asalto desesperado en un embotellamiento de hombres vulnerables y expuestos. Estaban exactamente donde él los quería, agrupados, confundidos y completamente a su merced. El momento de la disuasión había pasado. El momento de la supervivencia había llegado. El fantasma del ciprés levantó su rifle, apuntando no a la masa, sino a los individuos que aún intentaban liderar el avance. El sonido del Springfield llenó la noche una vez más, pero esta vez fue seguido rápidamente por otro, y luego otro. Silas disparaba con una cadencia rítmica y mortal. Cada disparo tenía un propósito. No apuntaba a matar, sino a incapacitar. Un disparo destrozó el hombro del hombre que había tomado el liderazgo. Otro le atravesó la rodilla a un segundo. Un tercero arrancó la antorcha de la mano de otro, sumergiendo a un sector entero en la oscuridad.
No era una masacre, era una cirugía. Estaba desmantelando la ofensiva con la precisión de un relojero, eliminando sistemáticamente su capacidad para luchar. Los gritos de guerra fueron reemplazados por gritos de dolor, y el avance se convirtió en una retirada desordenada, mientras los hombres se arrastraban hacia atrás, lejos de la fuente de la muerte invisible. El gran dragón se quedó de pie, inmóvil en medio del caos, observando cómo su turba, su ejército de 100 hombres, era desmantelada por una sola arma en la oscuridad. La arrogancia que lo había impulsado esa noche finalmente se hizo añicos, reemplazada por una comprensión fría y aterradora. El recuerdo de Vicksburg, del francotirador fantasma que había atormentado sus sueños, regresó con una claridad innegable. La precisión, la paciencia, la forma en que el enemigo usaba el terreno como un arma, era él. De alguna manera imposible, el demonio de su pasado había regresado, y llevaba el rostro del hombre al que había venido a linchar. Miró la cabaña, ahora completamente silenciosa de nuevo, y no vio una choza de madera. Vio un monumento a su propia y monumental estupidez. La inversión de poder era ahora completa. Ya no había cazadores, solo supervivientes aterrorizados. Los hombres que quedaban en pie no pensaban en luchar, solo pensaban en escapar. Se dispersaron en todas direcciones, huyendo no solo del rifle, sino del pantano mismo, un lugar que ahora creían embrujado por el espíritu vengativo del hombre que habían subestimado tan fatalmente. Corrieron sin mirar atrás, dejando atrás a sus heridos, sus muertos y los restos humeantes de su odio. El claro, que antes resonaba con sus gritos de supremacía, ahora solo contenía el sonido de los gemidos de los heridos y el zumbido indiferente de los insectos. La gran cacería había terminado y la presa se había quedado sola en el campo, dueña absoluta de la noche y del silencio. El gran dragón, despojado de toda estrategia y reducido a la furia primordial de un animal acorralado, tomó su decisión final. No era una táctica, sino un espasmo de violencia, el último acto de un hombre que prefería la aniquilación a la humillación. «¡Fuego!», rugió, su voz desgarrada por la desesperación. «¡Quemen esa maldita cabaña hasta los cimientos!», señaló con una mano temblorosa la pira a medio construir, un monumento a su fallida arrogancia. Era una orden suicida, un llamado a una carga frontal contra un enemigo invisible y letal. Pero para los hombres que quedaban, paralizados por el terror, la idea de una acción directa, por muy condenada que estuviera, era preferible a la espera pasiva de la siguiente bala silenciosa. La inercia del odio los empujó hacia adelante, una última ola humana destinada a romperse contra la roca de la cabaña. Impulsados por una mezcla tóxica de miedo y fanatismo, los restos de la turba se lanzaron hacia adelante. Ya no eran una fuerza organizada, sino una masa deshilachada de hombres corriendo torpemente a través del claro embarrado. Sostenían sus antorchas en alto, no como símbolos de poder, sino como talismanes frágiles contra una oscuridad que ahora tenía dientes. Sus gritos eran agudos, quebrados, desprovistos de la confianza que habían mostrado horas antes. Tropezaban en el terreno irregular que ellos mismos habían pisoteado, sus ojos fijos en la cabaña silenciosa, como si su mera voluntad pudiera hacerla arder. No veían las sutiles depresiones en el suelo, las zonas de lodo más profundo, el campo de batalla que Silas había preparado meticulosamente, no con armas, sino con un conocimiento íntimo de la tierra que consideraba suya. Avanzaban hacia el fin de su mundo, ciegos a las señales que deletreaban su condena. Dentro, Silas observaba el avance desde una nueva aspillera, esta vez cerca del nivel del suelo. Estaba arrodillado, su rifle Springfield apoyado firmemente contra su hombro, su cuerpo una estatua de calma letal en medio del caos que se aproximaba. El olor a pólvora y a tierra húmeda llenaba sus fosas nasales, un perfume familiar de otra vida. No había ira en su corazón, ni miedo, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Solo había un trabajo que hacer, una ecuación de supervivencia que debía ser resuelta con una precisión fría y matemática. La línea que se había negado a cruzar durante 6 largos años ya no existía. Había sido borrada por las llamas de sus antorchas. Ahora, solo quedaba la lógica del campo de batalla, neutralizar la amenaza,
desmantelar la ofensiva, sobrevivir. El sargento Washington estaba al mando, y su único objetivo era asegurar el puesto. La carga se desintegró a 20 metros de la puerta. Los hombres cayeron en los pozos ocultos que Silas había cavado, sus tobillos torciéndose, sus cuerpos cayendo en el lodo. El impulso de la turba se convirtió en un embotellamiento caótico de figuras que luchaban por levantarse, convirtiéndose en blancos fáciles y agrupados. Fue entonces cuando el Springfield habló de nuevo, no con la cadencia lenta y deliberada de antes, sino con una rapidez controlada y aterradora. Cada disparo era una frase corta en una sentencia de muerte. Silas no apuntaba al azar a la masa, sus objetivos eran específicos. El hombre que intentaba reunir a los demás, el que llevaba la antorcha más grande, el que parecía tener el arma más peligrosa. No era una masacre indiscriminada, era una decapitación sistemática del liderazgo restante, una poda brutal de la voluntad de luchar de la turba. Los gritos de rabia se transformaron en chillidos de dolor y pánico. Los hombres caían, no necesariamente muertos, sino incapacitados, sus cuerpos destrozados con una eficiencia quirúrgica. La carga se detuvo por completo, convirtiéndose en una retirada desesperada y desordenada. Los que aún podían moverse se arrastraban hacia atrás, lejos de la cabaña que escupía una muerte invisible. En medio de la carnicería, solo un hombre permanecía de pie, paralizado no por el miedo, sino por una comprensión repentina y monstruosa. El gran dragón, John Buford, veterano de Shiloh y Vicksburg, observaba a sus hombres caer con una precisión que le helaba la sangre. Cada disparo, cada elección de objetivo, cada uso del terreno, no era la obra de un trampero afortunado. Era la firma inconfundible de un maestro de la guerra. Y entonces, en la puerta de la cabaña, una silueta se materializó. Silas dio un paso fuera de la oscuridad, su rifle sostenido holgadamente a su lado. La luz parpadeante de las antorchas caídas iluminaba su rostro, no con la expresión de una víctima aterrorizada, sino con la quietud impasible de un soldado que ha asegurado su perímetro. No había odio en sus ojos, solo un agotamiento infinito. El gran dragón lo miró fijamente, y en ese instante el tiempo se detuvo. El rostro del hombre negro en el pantano de Luisiana se superpuso con el recuerdo de una leyenda susurrada con terror en las trincheras de Vicksburg. Un francotirador de la Unión que aparecía y desaparecía como el humo, un tirador que nunca fallaba, un hombre al que sus tropas aterrorizadas habían apodado el fantasma del ciprés. La coincidencia era demasiado perfecta, la habilidad demasiado idéntica. La verdad lo golpeó con la fuerza de una bala. «Eres tú», susurró el gran dragón, las palabras apenas audibles, ahogadas por la comprensión de su propia y monumental arrogancia. Había venido a linchar a un ex-esclavo, y Toy, en cambio, había desafiado a una leyenda de la guerra en su propio terreno de caza elegido. Había llevado a 100 hombres a la masacre, no contra un símbolo de inferioridad, sino contra un adversario militarmente superior en todos los sentidos. La escala de su error era cósmica. Su ideología, su certeza en el orden natural de las cosas, todo su mundo se derrumbó en ese único momento de reconocimiento. No era un cazador enfrentando a su presa, era un aficionado que había tropezado con el nido de un depredador alfa. La guerra que creía haber ganado hacía 6 años había vuelto para reclamar su deuda, y llevaba el rostro del hombre que había venido a borrar. El rifle del gran dragón se le escapó de los dedos, cayendo al lodo con un chapoteo sordo. No hizo ningún movimiento para recuperarlo. No había lucha en él, solo el vacío de una derrota total y absoluta. Se quedó allí, temblando, expuesto en el centro del claro, bajo la mirada tranquila de Silas. Por un instante, pareció que el tiempo se había detenido. Los dos hombres, dos fantasmas de una guerra inacabada, enfrentados en un silencio cargado de historia. Pero el momento se rompió. El instinto de supervivencia, la única fuerza que le quedaba, se apoderó de él. Sin una palabra, sin mirar atrás, el gran dragón se dio la vuelta y corrió. Corrió ciegamente hacia la oscuridad del pantano, no como un líder, sino como un animal aterrorizado que huye de un fuego incontrolable. Su huida fue la señal final. Al ver a su líder romper y huir, la poca cohesión que le quedaba a la turba
se desvaneció por completo. El pánico se convirtió en una estampida. Los hombres que aún podían moverse se levantaron y corrieron en todas direcciones, tropezando con sus propios heridos, abandonando sus armas, sus antorchas y los últimos vestigios de su orgullo. No corrían hacia un lugar seguro, simplemente huían de la cabaña, del claro, del hombre que se había convertido en la encarnación de su terror. Silas los observó dispersarse en la noche, sin levantar su rifle. No los persiguió. Su objetivo nunca había sido el exterminio, solo el cese de la amenaza. Los dejó ir, sabiendo que el pantano se encargaría de muchos de ellos y que las historias que contarían los supervivientes serían un escudo más fuerte que cualquier bala. La noche que había comenzado con los rugidos de una jauría terminaba con los gemidos de su dispersión. Lentamente, el silencio regresó al claro. Un silencio pesado, puntuado solo por el zumbido de los mosquitos y los quejidos bajos de los hombres heridos, que habían sido abandonados a su suerte. El olor a pólvora se mezclaba con el olor metálico de la sangre y el aroma húmedo de la tierra del pantano. La noche había terminado su trabajo. A medida que los primeros rayos grises del amanecer comenzaron a filtrarse a través del dosel de cipreses, la niebla se disipó lentamente, revelando la escena con una claridad brutal y desapasionada. El claro era un cementerio improvisado, sembrado de cuerpos, armas descartadas y las brasas moribundas de las antorchas. Era un testimonio silencioso de una arrogancia aplastada, un monumento a un odio que se había consumido a sí mismo. La gran cacería había concluido, dejando solo ruinas. Silas permaneció en el umbral de su cabaña, una figura solitaria en medio de la desolación. Su rifle colgaba de su mano, pesado como el mundo entero. Observó el campo de batalla, su campo de batalla, y no sintió nada parecido a la victoria. No había triunfo en su rostro, ni alivio, solo el regreso de una vieja y familiar desolación. El vacío que había sentido en los campos de batalla de Tennessee y Mississippi había regresado para llenar el santuario que había construido para mantenerlo a raya. Para sobrevivir, había tenido que resucitar al fantasma del ciprés, la parte de sí mismo que había pasado 6 años tratando de enterrar bajo capas de silencio y soledad. Había salvado su vida, pero en el proceso había perdido la paz que hacía que esa vida valiera la pena. Se movió por el claro, no como un vencedor inspeccionando su botín, sino como un sepulturero preparándose para una larga jornada. Su mirada se posó en los rostros de los caídos, jóvenes y viejos, todos arrastrados a este final por la misma corriente de odio. No sentía compasión, pero tampoco odio, solo una profunda y abrumadora tristeza por la inevitabilidad de todo aquello. Cada cuerpo era un recordatorio de que la guerra no terminaba con tratados firmados a cientos de millas de distancia. La guerra vivía en los corazones de los hombres, una brasa latente esperando el viento adecuado para volver a arder. Y esa noche, el viento había soplado directamente sobre su hogar, obligándolo a convertirse en el mismo tipo de fuego que tanto despreciaba. Los pocos supervivientes que lograron salir del pantano contarían historias incoherentes y febriles. No hablarían de un soldado experto, de un francotirador disciplinado. Hablarían de un demonio que surgía del lodo, de un espíritu vengativo que comandaba las sombras y convertía el propio bosque en un arma. Crearían una leyenda, un cuento de terror para asustar a los niños y a los hombres imprudentes. No aprenderían una lección sobre la igualdad o la justicia, sino una lección primitiva de miedo supersticioso. Irónicamente, su terror se convertiría en la armadura final de Silas. La leyenda del fantasma del ciprés, nacida en el fragor de la batalla, garantizaría que nadie se atreviera a aventurarse en su territorio nunca más, asegurando la soledad que tanto había anhelado, pero a un costo que nunca podría calcular. Mientras el sol se elevaba completamente, proyectando largas sombras a través del claro silencioso, Silas se detuvo. Miró sus manos, las mismas manos que habían construido una cabaña, puesto trampas y cultivado un pequeño jardín. Ahora estaban cubiertas por el residuo imaginario de la pólvora, manchadas por la necesidad de la violencia. Había ganado la batalla por su pequeño pedazo de tierra, había defendido su derecho a existir, pero en el silencio absoluto del amanecer,
un silencio que había comprado con sangre. Solo podía escuchar el eco ensordecedor de la guerra que, finalmente, lo había encontrado y lo había reclamado como suyo. La paz había terminado. La supervivencia era ahora su única y solitaria compañera. El sol ascendió sobre los cipreses con una indiferencia cruel, sus primeros rayos grises atravesando la niebla que se retiraba como un sudario. El claro no era un hogar, sino el epílogo de una batalla unilateral. El aire, espeso y metálico, olía a pólvora gastada, a miedo rancio y al aroma cobrizo de la sangre que se enfriaba en el lodo. Las antorchas apagadas yacían como huesos rotos, sus cabezas ennegrecidas hundidas en el fango. Las armas abandonadas brillaban débilmente, cubiertas de rocío, monumentos silenciosos a una arrogancia hecha añicos. En medio de la quietud, solo se movían las nubes de insectos, zumbando con avidez sobre los cuerpos que salpicaban el terreno. El pantano, que había sido testigo del estruendo, ahora ofrecía solo un silencio profundo y absorbente, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. La noche de furia había terminado, dejando atrás una mañana de consecuencias mudas. Silas se movió a través de la desolación con la pesadez de un hombre que carga un peso invisible. Cada paso era deliberado, cuidadoso de no perturbar la quietud sagrada de la muerte. No había triunfo en su postura ni alivio en su rostro. Sus ojos, que la noche anterior habían sido los de un depredador calculador, ahora estaban vacíos, reflejando el cielo pálido con una desolación infinita. Había ganado, había sobrevivido, pero la victoria se sentía hueca, un eco en el vasto silencio de su alma. Observó los rostros de los hombres caídos, sus rasgos congelados en máscaras de sorpresa y terror, y no sintió odio ni satisfacción, solo un agotamiento profundo, el cansancio de un hombre que había sido arrastrado de vuelta a un infierno del que creía haber escapado. Había defendido su santuario, pero para hacerlo, lo había profanado con la misma violencia que había buscado dejar atrás. Se detuvo y miró sus propias manos. Eran las manos de un trampero callosas por el hacha y el cuchillo, pero ahora sentía en ellas el peso fantasmal de su rifle. El arma, apoyada contra la pared de la cabaña, ya no era una reliquia de un pasado enterrado. Era una herramienta activa, una extensión de la parte de sí mismo que había resucitado a la fuerza. El hombre que había construido esta vida de silencio y soledad, Silas el ermitaño, había muerto en algún momento durante la noche. En su lugar, de pie en medio del campo de batalla, estaba el sargento Washington, el fantasma del ciprés. Había respondido al llamado de la guerra una vez más, y al hacerlo, había permitido que el fantasma reclamara su alma. La paz que había cultivado durante 6 años había sido el verdadero precio de su supervivencia. Comenzó la lúgubre tarea que seguía a cada batalla, no por piedad o por ritual, sino por una necesidad práctica y primordial. El pantano debía ser limpiado. Su hogar no podía ser un cementerio. Uno por uno, arrastró los cuerpos hacia las aguas negras y estancadas del bayú. Sus movimientos eran mecánicos, desprovistos de emoción. Cada cuerpo era pesado, inerte, un saco de carne que ya no albergaba odio ni miedo. El agua los recibía con un chapoteo suave, tragándolos lentamente, las burbujas subiendo a la superficie antes de que el silencio los reclamara por completo. No estaba enterrando a sus enemigos, estaba enterrando la noche anterior, intentando ahogar la evidencia de su propia y necesaria brutalidad, esperando que el agua fangosa pudiera lavar algo más que solo la sangre. A 2 de los hombres los encontró aún con vida. Sus respiraciones eran estertores superficiales, sus ojos vidriosos por el dolor y el shock. No los remató, tampoco les ofreció ayuda. Se arrodilló junto a ellos, recogió sus armas y las arrojó al agua. Luego, simplemente los miró, su rostro una máscara impasible. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra, más aterrador que cualquier amenaza. Dejó que vieran en sus ojos no a un hombre, sino la encarnación de su propio terror, el espíritu del pantano que habían despertado. Se levantó y se alejó, dejándolos a su suerte. Sabía que si sobrevivían, sus historias no serían de un soldado, sino de un monstruo. Y en este nuevo mundo que había forjado, un monstruo
Era un escudo mucho más eficaz que un hombre. Los pocos que escaparon tropezaron fuera del pantano al amanecer como hombres que hubieran visto el infierno. Sus relatos, balbuceados en la seguridad del pueblo, eran febriles e incoherentes. No hablaban de tácticas ni de un francotirador. Hablaban de árboles que cobraban vida, de manos que surgían del lodo para arrastrarlos hacia abajo, de un fantasma que se movía a través de la niebla y cuya voz era el chasquido de un rifle que nunca fallaba. No describieron a un hombre defendiendo su hogar. Describieron al pantano mismo, levantándose en una furia primordial para devorarlos. La comunidad blanca no aprendió una lección sobre la arrogancia de su odio. Aprendieron una lección mucho más antigua. Hay ciertos lugares oscuros en el mundo que es mejor dejar en paz, y ciertos hombres que es mejor no provocar. Así, irónicamente, su terror se convirtió en la garantía final de la soledad de Silas. La leyenda que crearon, nacida de su propia superstición y de la humillación de su derrota, construyó un muro invisible alrededor de su claro. El Eufantasma del Ciprés, un apodo que una vez fue un honor militar, renació como un cuento de terror local, un hombre del saco para advertir a los imprudentes. Nadie se atrevería a aventurarse en su territorio de nuevo. Había ganado la paz que tanto anhelaba, no a través de la comprensión o el respeto, sino a través de un miedo abyecto. Era una paz amarga, una soledad comprada al precio de convertirse en el monstruo de las pesadillas de otros, un guardián silencioso de una tierra ahora considerada maldita. De vuelta en el claro, una vez que el último rastro de la invasión fue tragado por el pantano, Silas se quedó de pie frente a su cabaña. Las paredes de ciprés estaban marcadas por docenas de agujeros de bala, cicatrices que contaban la historia de la noche. La estructura seguía en pie, sólida y desafiante, pero ya no era un refugio. Se había convertido en una fortaleza, un puesto de avanzada. Cada agujero era un recordatorio de que la guerra lo había encontrado, de que no había lugar en la tierra lo suficientemente remoto como para esconderse de los fantasmas del pasado. Su hogar había sobrevivido, pero su santuario había sido destruido para siempre, transformado en un monumento a la batalla que había ganado y a la paz que había perdido. Entró, el olor a sudor y pólvora aún pesado en el aire. Fue hacia la pared donde su rifle había colgado durante 6 años. Un objeto inerte, un recuerdo. Ahora, el arma estaba apoyada contra la pared junto a la puerta, cargada, lista. Ya no era un recuerdo, era una necesidad. Cogió la nota que le habían clavado en la puerta semanas atrás, la amenaza escrita con torpeza que había comenzado todo. La leyó una última vez, luego la acercó a la llama de su lámpara. Observó cómo el papel se enroscaba y ennegrecía, las palabras de odio consumidas por el fuego. No fue un acto de desafío, sino de resignación. La advertencia había sido recibida, y la respuesta ya había sido entregada. Los días que siguieron se fundieron en una rutina gris y sin alma. Silas revisaba sus trampas, cortaba leña, reparaba los agujeros de bala en su cabaña, realizaba las mismas acciones que antes habían definido su paz, pero ahora eran movimientos vacíos, los hábitos de un cuerpo que seguía funcionando mientras la mente permanecía en otro lugar. El silencio del pantano, que una vez había sido su consuelo, ahora se sentía diferente. Ya no era un silencio de soledad, sino de aislamiento. Era el silencio de un centinela en su puesto, una quietud tensa y expectante. El mundo exterior lo había dejado en paz, pero lo había dejado atrapado en una prisión de su propia creación, para siempre en guardia. Cuando se sentaba en el umbral de su puerta al amanecer, ya no veía la belleza del pantano despertando. Sus ojos no seguían el vuelo de una garza, ni la estela de un caimán. Escaneaban la línea de árboles, evaluaban las sombras, medían las distancias. Su oído no disfrutaba del coro de las ranas, filtraba los sonidos, buscando cualquier cosa anómala, cualquier indicio de una nueva amenaza. El hombre que leía el lenguaje de la naturaleza había sido reemplazado por el soldado que leía el terreno en busca de emboscadas. Había ganado el derecho a vivir en su tierra, pero había perdido la capacidad de vivir en paz con ella. La vigilancia se había convertido en su única y perpetua compañera. La luz de la mañana se filtra a través de un único agujero de bala en la pared de la cabaña.
Un haz de luz polvoriento que ilumina a Silas está sentado en un taburete bajo, en el centro de la habitación. Con movimientos lentos y metódicos, está limpiando su rifle Springfield. Cada pieza es aceitada y pulida, con una precisión que raya en la devoción. No hay nada más en la habitación que su catre, una pequeña mesa y el hombre con su arma. El sonido de la tela aceitada deslizándose sobre el metal es el único ruido que rompe el silencio absoluto. No está preparando el rifle para una cacería, lo está manteniendo. El soldado está cuidando su puesto. La cámara se aleja lentamente, mostrando la cabaña desde afuera, una pequeña cicatriz de madera en la inmensidad verde del pantano. Un hombre está a salvo, un hombre está solo, un hombre ha sobrevivido, pero la guerra nunca terminó.